Padres de Reddit. ¿Por qué tu hijo ya no te habla? Mamá aquí. Mi hijo de 23 años no me habla desde hace 4 años. Fue completamente mi culpa. He luchado contra la adicción, alcohol, y durante la mayor parte de su infancia fui mala. Espero poder disculparme con ella algún día. Pero entiendo y respeto completamente su decisión. Padre aquí. Es porque la cagué y descuidé la relación. Yo no era el padre que ella merecía. Es así de simple. Hay una mujer en la iglesia y todas las semanas pide oraciones durante los pedidos de oración. Al principio pensé que era un poco lindo, pero ya pasó más de 1 año y ella siempre pide oraciones para que sus hijos vuelvan a hablar con ella. Ella dice haber sido la mejor madre y, uno a uno, sus 3 hijos adultos y por ende sus nietos dejaron de hablar con ella. Pero ella hizo todo bien, los alimentó, los vistió y los llevó a la escuela. Lo que a mí me parece lo mínimo que se supone que debes hacer como padre y no todo, pero está bien. Le di el beneficio de la duda pero luego, cada semana, salía otra pieza del rompecabezas. Intentó llamar pero sus números estaban bloqueados. Intentó encontrarlos en las redes sociales pero está bloqueada. Qué raro, dice que fue tan excelente madre, ¿por qué la bloquearían? Intentó comunicarse nuevamente y recibió una carta escrita a mano explicando por qué nunca debería volver a comunicarse con ellos, pero nunca escuchamos el contenido de la carta. Se suponía que debíamos sentir lástima por ella y sentir simpatía y asumir que todos estos grupos separados de personas eran malvados y le estaban causando daño emocional. Llegué a conocerla y es una narcisista abusiva y nada menos que pura maldad. Todas las señales de alerta que esperarías están ahí. Pero, cada semana es orar a Jesús por mí todos, mis hijos malvados e ingratos, bla, bla, bla. Me gustaría esperar que simplemente no tenga ni idea, pero entiendo que está enferma y probablemente no sepa lo horrible que es en realidad. Me siento muy, muy mal por sus hijos, pero muy feliz de que fueran lo suficientemente fuertes como para escapar de ese desastre. Casi me produce dolor físico ahora cuando pide oraciones para que sus hijos vuelvan a hablar con ella, porque sé que lo único que quiere hacer es seguir haciéndoles daño. Desde la perspectiva del otro padre. Mis hijos adultos, 25 y 23 años, no se comunican en absoluto con su padre. En pocas palabras, se volvió a casar aproximadamente 1 semana después de que nuestro divorcio fuera definitivo y él y su nueva esposa tuvieron sus propios hijos. Con el tiempo, sus visitas a los niños se volvieron más infrecuentes y estresantes debido al disgusto de su esposa por mí y mis hijos. No ha tenido contacto con los niños durante más de 3 años y su intento anterior fue 4 años antes. Mi hijo menor dice que nunca perdonará a su padre por reemplazarnos a todos con una nueva familia y olvidarnos. El mayor dice que no vale la pena perseguir a alguien que no tiene ningún interés. Personalmente, estoy triste y enojada por ellos. Él se divorció de mí, no de ellos. Editar, no puedo responder a todos, pero quiero decir que la cantidad de personas que dicen haber experimentado el mismo problema me sorprende y me rompe el corazón. Simplemente no entiendo a un padre que puede alejarse de sus hijos. Incluso cuando ha sido difícil y he tenido que ser mamá y papá, no cambiaría a mis hijos por nada. Mi hijastra es adicta y tiene una enfermedad mental. Su hijo fue puesto bajo nuestra custodia por el Estado hace 3 años cuando tenía 13 meses y ella nunca ha hecho el esfuerzo de recuperar la custodia. Sus derechos fueron cancelados el año pasado y lo adoptamos el mes pasado cuando el Estado nos dio la opción. Nos ha odiado desde que lo colocaron aquí y se convenció a sí misma de que le robamos a su hijo. Ella solo contactaba a mi esposo si quería dinero, el cual él no le da y eso hace que nos odie más. Estuve muy involucrado en la resolución de mi propio trauma cuando mis hijos crecían. A menudo me mostraba distante y emocionalmente indisponible. No era el padre que merecían. Es la pena más grande de mi vida, les hice a mis hijos lo que mi mamá me hizo a mí. No puedo arrepentirme lo suficiente. Mi hija pasó por un evento traumático cuando descubrió que su mamá estaba teniendo una aventura con un drogadicto. Mi hija estaba furiosa con su madre por destruir a la familia. Mamá se volvió loca, amenazó con suicidarse en la cara a nuestra hija, culpándola. En ese momento, todo cambió y la hija se convirtió en la cuidadora de su mamá,
quien regresó a la infancia, un cambio completo de roles cuando mi hija realmente necesitaba una mamá. No era seguro enfadarse con mamá, por miedo a que se suicidara, así que me convertí en el objetivo. Hablamos, pero es tan conciso y superficial que está cerca de la incomunicación. Me gustaría hablar de lo que pasó, incluso en un entorno terapéutico, pero mi hija dice que eso está fuera de discusión. Soy suertudo. Mis 2 hijos adultos me llaman varias veces a la semana. Pero mi ex, su padre, se queja de que nuestra hija rara vez lo llama. Le he dicho muchas veces que si quería que ella llamara más a menudo necesitaba escucharla. Es un tipo bastante narcisista que solo quiere hablar y si toma aire y tú intentas saltar a la conversación, o sube el volumen para ahogarte o se queda en silencio, claramente en su estilo de esperar hasta que te calles para que yo pueda hablar. Nunca hace preguntas ni expresa ningún interés en sus vidas. Mi hijo lo tolera porque puede dirigir parte de la conversación mencionando deportes o temas históricos interesantes o libros o lo que sea y luego pueden tener una especie de discurso, aunque siempre se incluye escuchar la inevitable conferencia monótona. Mi hija tiene poca paciencia para eso y rara vez lo llama. Incluso después de que le dije lo que debería intentar, me ignora, que es lo que hizo durante casi todo nuestro matrimonio. Todavía se lamenta periódicamente de que ella no llame. En pocas palabras, algunos niños no llaman porque sus padres no los escuchan. Mis hijos tienen poco contacto. Siento que es justo. Su madre tiene TLP. Ella era violenta y abusiva. Ella recibió ayuda pero aún así los lastimó. No los protegí. Que no estén cerca de mí está justificado. Deberían estar enojados. La cagamos. No hicieron nada malo y necesitan curarse como mejor les parezca. Los niños que no están cerca de sus padres tienen razones válidas. La mayoría de la gente simplemente no puede aceptarlo. Respuesta, no muy lejos de mi papá, pero él se unía a las palizas. En parte por miedo a provocar su ira, casi nunca mostraba signos de tener agallas a menos que pudiera dominar físicamente a alguien. Y en parte porque creo que la única manera que sabía cómo tratar con los niños era gritándoles o golpeándolos, porque eso es exactamente lo que hicieron en los años 50 cuando él era un niño. Sin embargo, tuvo momentos en los que desafió a mi madre, así que, como adulto, él era el único padre con el que quería tener algo que ver. Hasta que mostró signos de ser racista, y yo me hice el tonto hasta que me explicó en un inglés sencillo que, de hecho, era racista. Después de eso solo interactuaría con él si me obligaban a estar en la misma habitación. No se vacunó y murió a causa del COVID la primavera pasada, mucho después de que aparecieran las vacunas. No fui a su funeral. Solo puedo hacer suposiciones sobre en qué ciudad está enterrado. No he derramado una lágrima por él. Así que sí. Como hijo adulto, recordaremos lo malo que hizo el padre menos malo. Tuve trastorno de estrés postraumático y no lo solucioné. En resumen, fui un padre de mierda. Mi padre decía que mi madre mintió y nos manipuló para que nos pusiéramos de su lado durante el divorcio. La verdad es que él se jactó conmigo de haberle apuntado con un arma para darle una lección, y luego no entendió por qué pensé que eso era inaceptable. No he hablado con él en una década desde esa discusión. Hasta el día de hoy, creo que estaba contemplando el asesinato, el suicidio o la aniquilación de la familia. Mi hijo no me ha hablado desde hace más de 10 años. Tuvo problemas de conducta cuando era adolescente. Lo llevé a un médico tras otro para que le ayudaran. Terminó en un programa de hospitalización parcial. Los engañó durante semanas diciéndoles que no le pasaba nada, pero un día todo se vino abajo. Después de eso, se deterioró rápidamente en ese programa. Habíamos llegado al punto en el que, o lo internarían por completo en una hospitalización, en una escuela para adolescentes con problemas, o lo arrestarían por agresión. Su padre, a quien solo veía 2 veces al año, no quería eso y dijo que quería hacerse con la custodia de él. El programa solo permitiría que eso sucediera si mi hijo estuviera inscrito en un programa comparable al de su padre. El padre dijo por supuesto. No sucedió. Mi hijo creció y fue un terror para su padre y tuvo poco o ningún contacto conmigo. Lo arrestaron varias veces. Después de una pelea particularmente dura con su padre,
Lo echaron. Después de unos meses, mi hijo me contactó, el Día de la Madre. Me dijo que estaba en la Infantería de Marina y que había terminado su entrenamiento básico y que pronto le asignarían una asignación. Nunca olvidaré lo orgulloso que me sentí de mi hijo entonces. Poco después, los marines me contactan y me preguntan si sabía dónde estaba mi hijo. Se ausentó sin permiso el día después del Día de la Madre. Después de unos años sin contacto, volvió a contactar conmigo. Dijo que estaba mucho mejor y que quería visitarme. Dije sí. Debería haber sabido cuando tuve que pagar su billete de autobús que no estaba mejor. Se quedó conmigo unos días y pensé que todo estaba bien. No tanto. 2 días después de que se fue, recibí una llamada de la compañía de mi tarjeta de crédito. Me robó la tarjeta y le puso 1,600 pesos en pistolas de Airsoft. Me dieron la opción de pagarlo o llamarlo fraude, en cuyo caso la compañía de la tarjeta de crédito presentaría cargos. Lo llamé fraude. No lo he visto desde entonces. Sigo siendo su amigo en Facebook y he visto que se hace pasar por un veterano iraquí herido. Eso es repugnante y me demuestra que no ha cambiado en absoluto. Por eso no hablo con él. Espero que les haya gustado el video, si fue así agradecería mucho que den like y se suscriban. Y no olviden poner en los comentarios sus experiencias sobre la temática del video. Hasta la próxima.